Hermanos, una alegría estar con ustedes hoy. Traigo el abrazo de nuestra iglesia madre, Iglesia Presbiteriana Cristo, mi pastor, y deseamos ver esta iglesia pronto organizada, plantando, creciendo y cosechando los frutos de las promesas de Dios, porque creemos que el Señor está aquí. Y nosotros avanzamos y somos bendecidos, no porque somos buenos, no porque tenemos una super estrategia de plantación de iglesias, sino porque Dios es bueno y porque es obra santa. El reino de Dios es impagable y avanza por la gracia de Dios. Bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y pedimos que Dios siga bendiciendo Pastor Juan Pablo, presbítero Felipe, diácono Jorge, todos ustedes que están acá, Germán, en esta gran tarea y responsabilidad de liderar el pueblo de Dios. Es un privilegio, pero una tremenda responsabilidad. Anteayer estábamos hablando con algunos hermanos acerca de esto de que los demonios creen y temblan delante de Dios, porque saben quién es nuestro Dios. Creen y temblan. Nosotros muchas veces perdemos el espanto, esta dimensión de la gloria de Dios y de la grandeza del reino de Dios. Y por eso tenemos que siempre orar para que Dios abra nuestro entendimiento, porque la iglesia es una obra de Dios maravillosa y aquí están las promesas del Señor para nosotros. Bueno, quiero compartir con ustedes Marcos capítulo 4, desde el versículo 33 hasta el 41. ¿Estamos bien, pastor? Imagínate que llego acá con texto. El pastor me metió en la serie, no me dejó así como libre, porque estoy pagando, porque cuando él fue a predicar le di el 6º mandamiento, ¿cierto? Bueno, está bien. El Evangelio según escribió Marcos, el Evangelio de Jesucristo, uno de los 4 evangelios, posiblemente sea el primer evangelio de los 4, diferente la manera que aborda Marcos de los otros. Por ejemplo, diferencia marcante entre el evangelio de Mateo con Marcos. El propósito de Mateo era mostrar a Jesús como el Mesías, raíz de David. Por eso comienza con una genealogía que muestra que Jesús nace de David y es raíz de David, de la promesa que el Señor hace desde los tiempos antiguos. Y este Jesús que Mateo estaba presentando es el Mesías. Y esta será su tesis y eso va a defender en todo el Evangelio de Mateo. Marcos tiene el propósito de mostrar que este Cristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios divino. Por lo tanto, muestra un Cristo sin genealogía, posiblemente como siervo no tiene genealogía, y siempre activo. O sea, comenzamos Marcos 1, 2, Cristo está sanando, predicando, manifestando los milagros, y estos milagros están aquí en el principio de los evangelios para mostrar que este Cristo que hace estos milagros es el Hijo de Dios y es Dios. Es la única persona con 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Bueno, entonces aquí estamos en un contexto de varios milagros que hace Cristo con el propósito de revelar su divinidad. ¿Quién es Él? Bueno, entonces desde el versículo 33
dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Yo quisiera hacer una pausa aquí, porque vemos Cristo hablando por parábolas. El misterio del reino de Dios estaba oculto para aquellos que no eran de Dios. Pero el ministro interior, el Espíritu Santo, y el mismo Cristo con sus discípulos, les revelaba la palabra, el entendimiento, el mensaje central de lo que Cristo estaba enseñando. Y después de una clase teórica en relación a confiar, a descansar en el poder de Dios, confiar en el mismo Cristo, ahora estos discípulos van a tener una clase práctica y es muy difícil. Versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Yo estoy leyendo en Reina Valera 1960, ¿está bien? Ya. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra hoy día. Les quiero compartir una experiencia real. Nosotros vamos a recibir de miembros en nuestra iglesia a un hermano. No voy a decir su nombre, pero les voy a contar un poco su historia. Él llegó a nuestra iglesia hace un año y con mucha hambre de Dios, deseo de aprender. Ya era creyente, venía de otra iglesia y fue descubriendo las doctrinas de la gracia, el alivio de entender que la salvación no depende de lo que uno hace, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Es obra de gracia y por la gracia de Dios. Experimentando este alivio. En medio a eso, en un mes, perdió 2 hermanos con cáncer. En Ruta 5, vuelta. Un accidente terrible con su cuñado. 2 semanas después, portonazo, apuñalado. Apuñalado con mucha violencia. Después, tumor. Tiene que sacar la vesícula. Después, bacteria en la columna. Un mes en la UCI, con uno de los dolores más violentos que una persona tiene. Y en medio de todo eso, este hermano siempre estaba conectado desde la clínica, en los momentos de oración, en los grupos de crecimiento, muchas veces en llanto, adorando, alabando y agradeciendo a Dios por todo. Ahora su hijo con cáncer, luchando, saliendo adelante,
Y lo que me llama la atención es la firmeza en la fe. Y él sabe que no es él, es obra de Dios en su vida. ¿Por qué estoy contando eso? Porque a veces somos sorprendidos por tormentas, por situaciones que no las podemos controlar. Además, son peligrosas, nos desafían nuestra fe. Muchas veces nuestra fe es confrontada. Lo que no puede suceder es que la prueba no puede llevar nuestra fe. Nuestra fe está firmada en Jesucristo y esta fe es sobrecircunstancial. Cuando leemos, por ejemplo, la carta de Pablo a los filipenses, él estaba preso en Roma. Y es una carta llamada a la alegría, al gozo, independiente de las situaciones o circunstancias de la vida. El hombre está preso y está llamando a los cristianos al gozo, a la verdadera adoración, a la verdadera alegría. Uno de los himnos más hermosos que cantábamos ahí en Brasil, yo aquí ya escuché en español, de este hombre que perdió su familia en un naufragio y de repente está en un barco más o menos en el mismo lugar donde perdió su familia y la gente lo estaba mirando porque pensaba que porque él quiso repetir el viaje, la gente pensaba que él iba a quitar su propia vida y de repente le dijeron, aquí es, y él se mueve en el barco y se pone de rodillas y canta uno de los más bellos himnos que dice, si paz, la más dulce, yo pueda gozar, si dolor, la más fuerte, uno tiene que sufrir, sabemos que somos verdaderamente felices en Jesús, nuestro Señor, a pesar de todo, a pesar de todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a este texto de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35, hay muchas enseñanzas acá. Aparentemente hay una contradicción, porque mira cómo comienza el texto, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Sabemos que Cristo era omnisciente, es omnisciente. Sabía que vendría una gran tormenta. Y él lleva a los discípulos para la tormenta. Qué raro, aparentemente. Y ahí está uno de los grandes misterios. Incluso uno de los temas más controversial de la fe, el tema de la teodicea. ¿Cómo justificar el amor y la bondad de Dios en medio a un mundo con tanto sufrimiento? El problema del mal. Y aquí vemos Cristo diciendo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y él sabía lo que vendría, pero lo más importante es que él estaba con los discípulos. Era una clase práctica. Eso se da en el conocido Mar de Galilea. Yo tuve el privilegio de celebrar un matrimonio en este lugar, en el Mar de Galilea. En realidad no es un mar, es un lago de aguas dulces. Son 21 kilómetros de extensión por 14 de ancho. Y está alrededor de cadenas de montañas. Está el Monte Hermón, que es el más grande de Israel. Y por este tema geográfico era muy común por las montañas, había por ejemplo las brechas ahí, formar las tormentas. Y es posiblemente lo que pasó aquí. Yo tengo un amigo que contaba su mala experiencia en un crucero. Él dijo que en su vida tomó una decisión, nunca más voy a un crucero,
porque había olas de 5 metros, una tragedia. La gente iba a comer y volvía para vomitar. Tuvieron que suspender las programaciones. Bueno, quizás tú has ido en un crucero que no pasó por eso, pero esta era su experiencia y yo ya tuve alguna experiencia así. Entonces, me imagino lo terrible que fue para estos discípulos, porque la barca era muy pequeña en relación a los más grandes. Y es una sensación de miedo terrible. Nótense que aquí estos discípulos, habían muchos de ellos que eran pescadores profesionales. O sea, ellos lidiaban con eso, pero están asustados, porque al parecer hay algo espiritual por detrás de esta tormenta. O sea, está muy fuerte, hay algo pasando acá. Bueno, aquí en este texto hay 3 preguntas. Y yo creo que estas 3 preguntas nos orientan para entender el mensaje central. Estas preguntas están en el versículo 38. La primera dice, y estaban en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, maestro, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo lo que está pasando? Muchas veces parece que tenemos esta sensación. O sea, el barco está ahí y el Señor está silente. Aquí, durmiendo. Esta es la primera pregunta. La segunda está en el versículo 40. Cristo, después que hace el milagro de callar el mar, enmudecer el viento, y se hace una gran bonanza, el versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es la segunda pregunta. Y la tercera está en el versículo siguiente, 41. Los discípulos comenzaron a preguntarse mutuamente, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Yo creo de todo corazón que el Señor los lleva a la tormenta para revelar quién es Él, para contestar esta pregunta. ¿Quién es Él? Estas situaciones que muchas veces somos llevados a ellas para aprender, cuando somos confrontados, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesucristo, el ministerio público, es precedido por el momento que Él es tentado en el desierto. Y la Biblia dice que, el mismo Marcos, si no me equivoco, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto. Y este llevando es la misma palabra de donde hoy tenemos la palabra pedagogía. Es decir, Él está siendo llevado para ser enseñado, aún siendo Dios. O sea, aquí lo que queremos rescatar y que desafortunadamente, en caso nuestro, nosotros aprendemos más cuando sufrimos. Y la sabiduría es mirar desde lejos, sufrimiento ajeno, compadecerse y aprender, y no tener que pasar por él para aprender. En general, la escuela formal es diferente de la escuela de la vida. Porque la formal, los profesores entregan las lecciones, nosotros estudiamos y damos la prueba. En la vida es diferente. A veces viene la prueba y después vienen las lecciones. El tema es que Dios está por detrás de todo, soberanamente. Esta cadena agridulce de la vida, Dios está por detrás, y es un misterio. En esta dinámica de la vida en que estamos insertos, tú y yo, Dios es 100% soberano y yo 100% responsable por lo que estoy haciendo. Y estas cosas caminan de manera
armoniosa. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Es así. Es como que aquí hay como marcos, y de este marco no podemos salir porque Dios no permite que salgamos. Él está por detrás de eso, pero aquí, en donde yo me muevo, aquí yo tengo libertad para tomar decisiones, no de salvación, sino de santificación, y a depender de las decisiones que tomo, la calidad de vida espiritual será diferente. Es decir, piense en un maratón. Vamos a llegar al final, pero unos llegan más enteros y otros arrastrándose con suerte. Así también la vida espiritual. Porque la llegada es segura, pero el viaje ni siempre tranquilo. Aquí Cristo dijo, pasemos al otro lado, pero lo que va a pasar en el camino ni siempre es lo que queremos. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender en este texto? ¿Cuáles son las enseñanzas prácticas que aprendemos cuando miramos este texto, cuando Jesús calma la tempestad, cuando somos sorprendidos por las tormentas de la vida? ¿Cómo debemos proceder? Cuando de repente tú recibes una mala noticia, un diagnóstico, o cuando enfrentas el sufrimiento o la prueba de la fe. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Hay muchas enseñanzas acá y yo quisiera destacar algunas. Primera, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hay muchas tormentas aquí en la cabeza de los discípulos, incluso tormentas teológicas. ¿Cómo conciliar soberanía de Dios con sufrimiento? ¿Cómo entender que el Dios mismo, Cristo, nos envió a esta tormenta porque estábamos allá seguros en tierra y Él nos invitó a pasar al otro lado? Y en medio del camino, tormenta terrible. Entonces, la primera enseñanza que nos viene es que debemos confiar en las promesas de Dios. Cristo está diciendo, nosotros vamos a llegar al otro lado. Llegaremos. Pasemos al otro lado. Y esta es la garantía de que llegaremos. Su palabra. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba en este, ¿cómo se dice navío? ¿Navío o barco? Cuando Pablo está preso y está navegando y empieza una gran tormenta y la gente comienza, los marineros, a sacar las cosas y empezando a luchar por las vidas, eran 200 parece, casi 200, y el Señor revela a Pablo que nadie se va a morir. Y la gente está desesperada y Pablo dice, tranquilos, no va a pasar nada. El viaje va a ser un caos, pero nosotros llegaremos seguros. Convicción. Es una promesa de Dios. Llegaremos. Y hay que confiar en eso. El Señor nos dijo en su palabra que somos más que vencedores, más que ganadores. Llegaremos a pesar de las luchas, de las dificultades, de los fracasos, de las circunstancias adversas y del sufrimiento que vamos a encontrar en el camino. Cuando nosotros recordamos una de las promesas que más nos gusta, Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa este texto? ¿Que todo va a resultar bien para nosotros? No. Es un texto hermoso, pero muy mal interpretado. Significa que todas las circunstancias de la vida van a cumplir un propósito mayor de Dios. Y este propósito mayor de Dios es hacerme parecido a su Hijo Jesucristo. Todas las cosas que suceden en la vida es Dios
que me está moldeando para que yo sea parecido a su Hijo amado Jesús. De eso se trata. Entonces, cuando nosotros terminamos domingo pasado una serie de sermones ahí en Cristo mi Pastor, Evangelio. Nosotros defendemos que el Evangelio tiene 6 capítulos. Eternidad pasada, cuando Dios decide crear, y en los decretos eternos está el plan de Dios en salvarme a mí. Esto empieza en la eternidad. Después, creación. Después, caída. Después, redención. Después, renovación. Y después, glorificación. Renovación es la obra que Dios está haciendo en mi vida. La conversión es el inicio de la caminata. La santificación es la constante por la cual vamos a caminar durante toda la vida hasta que Cristo regrese. Entonces, como yo estoy seguro que Dios me está renovando, entonces las circunstancias de la vida, yo las veo bajo la perspectiva de que Dios comenzó una buena obra y Él la va a concluir y perfeccionar. Entonces, hasta el sufrimiento encaramos de manera diferente, porque hay una promesa de Dios. Yo te voy a hacer parecido a mi Hijo Jesucristo. La mirada de Dios hacia mí es una mirada escatológica. Es decir, Dios no me está mirando como yo soy, terrible, pecador, pero me está mirando en Cristo como seré, porque Él tiene esta capacidad. Entonces hay una promesa de Dios. Él no te dejará, a pesar de las circunstancias adversas. A pesar de todo eso, confíe en sus promesas, porque Él es fiel. Después, la otra enseñanza que podemos aprender en este texto es que las tormentas son pedagógicas. Tienen un propósito. Cristo los lleva para allá, para enseñarles. Necesitamos aprender a depender. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando Dios lleva el pueblo al desierto, Él revela el propósito por el cual este pueblo va al desierto, para probar sus corazones, para ver si ese corazón verdaderamente pertenecía al Señor, para derribar los ídolos sobre la mesa, porque el primer mandamiento es la base para todos los otros 9. Señor es el centro de todo. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces muchas veces el Señor nos lleva a las tormentas y permite las pruebas para enseñar, para moldear nuestro carácter. Como Él prometió a Jeremías en este cuadro del alfarero que tiene el vaso en sus manos, que muchas veces lo deshace para hacerlo otra vez. Esta obra Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos está perfeccionando, nos está enseñando. A veces permite la tormenta. Yo me acuerdo una vez que yo estaba manejando un auto. Y la peor tormenta de mi vida. Granizo, hielo en Brasil. Juro que yo no lograba ver de aquí dónde está Germán. Y yo sabía que estaba en un lugar que era peligroso. Había precipicios. En este momento yo me acordé de este texto. Porque tuve tanto miedo, porque yo no sabía si me detenía, porque no sabía dónde estaba. Estaba ya unos quizás 500 metros en esta tormenta que no veía nada, porque si me detengo alguien me puede chocar, y además no sé dónde está el precipicio porque no estoy logrando ver, y además ya se estaba oscureciendo, o sea, una combinación de caos. Y empezó a orar: Señor, qué miedo,
Ayúdame, Señor. Y termino de orar y veo un símbolo delante mío, Volvo, al frente. O sea, yo estaba en la contramano y venía un camión. Lo único que hago es atravesar de un lado a otro y caigo en gracias a Dios no era un precipicio, era claro. Y ahí me detengo, por supuesto, bajo del auto y empiezo a llorar y a llorar, Señor, ¿por qué eso? ¿Por qué estás permitiendo eso? Y ahí en este momento pude disfrutar de la presencia de Dios. O sea, a pesar de todo, como aprendió Job, en medio del sufrimiento, Dios se revela a nosotros. Yo sé que mi Redentor vive. Antes te conocía de oídas, ahora mis ojos te ven. O sea, las tormentas de la vida tienen el propósito de revelar la grandeza, el poder y el carácter del Dios que servimos. Que a veces, si nosotros no pasáramos por malos ratos, quizás nunca íbamos a descubrir eso. No sé, Dios sabe lo que hace. Como dice un viejito amigo mío, Dios tiene cada hijo. O sea, Él tiene que hacer cosas así diferentes en la vida de las personas porque nos ama, para enseñarnos. Entonces las tormentas, aprendemos que debemos confiar en las promesas de Dios. Ustedes van a pasar al otro lado. Confíen, llegarán. Pero también ellas son pedagógicas. Pero otra cosa que no debemos olvidar, jamás, es que Él está presente siempre. Una de las primeras canciones que uno aprende en la fe cristiana ahí en mi país es: si Cristo está en la barca, no va a hundir. Fíjese que en el Salmo 23, el Señor dice por medio de David: aun que estamos en el valle de sombra de muerte, no teman, porque el Señor estará con nosotros. Él nunca prometió que la vida sería fácil, nunca. Lo que sí prometió es que Él estaría presente siempre. ¿Y por qué Dios no nos libra de las tormentas? Y sí, en las tormentas, para mostrar que Él está presente. Es súper raro porque los discípulos se están muriendo de miedo. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Durmiendo. ¿Cómo conciliar en el corazón de estos discípulos el miedo, la tremenda tormenta y la paz tranquila de Cristo ahí? Cristo durmió sabiendo lo que iba a venir. Aquí vemos las dos naturalezas de Cristo. Duerme porque estaba cansado, porque era humano, pero despierta y da orden a la creación y se hace bonanza. Su divinidad a la vez revelada. Él retuvo su divinidad. Nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Pero nunca manifestó esta divinidad en plenitud, porque los hombres no eran capaces de soportar. Pero manifestó gotitas de su divinidad. Y cuando lo hace, los hombres preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. El registro de los discípulos, de los evangelistas, después de los milagros, nunca hemos visto
cosa semejante. Nosotros no, nuestra fe no está basada en milagros. No necesitamos ningún milagro más. Estos milagros que están revelados en la Biblia, de hecho, está registrado. Estas señales están registradas para que veamos y creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Hizo muchos otros señales y milagros. No están registrados. Los que están tienen este propósito. Suficiente. No necesitamos nada más. Con eso no estoy diciendo que no hay milagros. Hay, todos los días. Dios puede sanar, si Él quiere, pero nuestra fe no necesita nada más. Ya está fundamentada en Cristo, el Rey y el Señor, que tiene la última palabra y que está presente. Está presente. Yo creo que Felipe se acuerda de eso cuando teníamos este ministerio ahí en Zamorano, con Julie y todo, del deporte. Y una vez hicimos una reunión con toda la gente de los equipos que jugaban una liga en que nosotros hacíamos un devocional antes. Y a mí me tocaba compartir un texto. Y yo puse esta situación que pasó en 1992 con Derek Redmond, que era un atleta inglés que era favorito a ganar 400 metros. Era el más preparado. Estaba listo para ganar. Y comienza la carrera y él va súper bien dentro de los tiempos. Y cuando llega a 250 metros, tiene un desgarro fuerte y se cae de dolor. Se cae de dolor. Y cuando cae, vienen las lágrimas, el llanto del dolor y de la frustración. Y comienzan a llegar los médicos para atenderlo y él se para. Y con una pierna, cojeando, sigue la carrera. Pero lo que me impresiona es que de la platea donde estaba la gente, baja un hombre y comienza a meterse y entra en la pista. Y los de la seguridad, la policía trata de detenerlo, pero escucha algo: es mi hijo. Es mi hijo. Era el papá de Derek. Se puso al lado de Derek. Derek lo abraza en llanto y el papá lo apoya para que él termine. La vida espiritual es muy parecida con eso. Fracasamos, sufrimiento, dolor, expectativas, somos sorprendidos por tormentas, por sufrimiento, pero llegaremos al final, no por causa de nosotros, porque tenemos un papá perfecto que se pone al lado nuestro, está presente y nos lleva al final. Llegaremos porque Él está presente. Su nombre es Immanuel o Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo está presente con nosotros todo tiempo, en la mañana, en la noche, en la madrugada. Él va a atravesar el valle con nosotros, las tormentas, nunca nos dejará, siempre estará presente, siempre. Entonces los discípulos podrían acercarse a él: maestro, mira la gran tormenta, haz algo, porque si no nos vamos a la gloria tempranamente. Pero no, ellos estaban desesperados. Quizás tú estés así hoy, sorprendido por las tormentas, por sucesiones de cosas que tú no logras administrar, y pensando: qué fracaso, qué tragedia, qué terrible. No depende de ti. No depende de ti. El Señor está presente contigo. Él te guiará, Él te llevará. La llegada es segura. El viaje ni siempre es tranquilo. Pero la garantía de que llegaremos es porque Él está presente. Él está ahí en la barca. Él se para y Él da el orden. Cállate, emudece. Y se hace gran bonanza.
Imagínate qué sería de tu vida y de mi vida si Cristo no estuviera. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué vida sería la nuestra sin Cristo? ¿Qué perspectiva tendríamos? ¿Por qué la gente está tan desesperada? Porque no tiene Cristo. Porque no sabe para dónde va. Porque no sabe quién verdaderamente está al lado de ellos. Nosotros sabemos. Cuando Pablo está en tremendo sufrimiento, él dice que llegó en Éfeso a punto de desesperarse por la propia vida. Pero él dijo, yo sé en quién he creído. Y estoy cierto, convencido, que Él es poderoso. Guardará mi tesoro hasta el día final. O sea, yo sé que estoy con Él, que Él está conmigo. Y es la razón por la cual nosotros nos mantenemos en el camino, porque el Señor está presente. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos sacar de este texto para terminar? Primero, que yo quisiera decirte, oye, tú nunca vas a pasar por tormentas en la vida. Sería un mentiroso. Vamos a pasar por ellas y algunas son más oscuras que otras. Pero confíe en las promesas. Él te está renovando. Él te está santificando. Él no te dejará jamás. En este mundo, nosotros vamos a ser atropellados como los impíos. Vamos a tener COVID. Vamos a morir del corazón. Estamos en un mundo caído. ¿Y cuál es la diferencia nuestra con los impíos? La diferencia es la obra de Cristo en nosotros. La diferencia es que hay un modo de vida. Y este modo de vida tiene que ver con la sabiduría, como encaramos el tiempo. El entendimiento que estamos de paso en este mundo. Y que nuestro hogar no es aquí. Y que vamos a nuestro verdadero hogar. Como hemos leído aquí en Hebreos, capítulo 11, cuando hablamos de los héroes de la fe. ¿Por qué aguantaron todas las pruebas? Primero porque Dios los sostenía, pero ellos aguardaban una ciudad cuyos fundamentos y arquitecto es nuestro Dios. Es la promesa de que vamos a disfrutar de la vida eterna plenamente. Los pies están en la tierra, pero el corazón en los cielos. No podemos olvidar de esa verdad. Segunda enseñanza, debemos someternos a las pruebas con la certeza de que el Señor está con nosotros. Él está presente. ¿Qué dice Isaías 41, versículo 10? No temas, porque yo estoy contigo. No te espantes, porque yo soy tu Dios. Yo te sostengo. Yo te fortalezco. Yo te animo. Yo jamás te dejaré. Dios está presente. Y, por fin, debemos recordar, en medio de las tormentas, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Los discípulos preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Se acuerda Pilato mirando y diciendo, ¿dónde está la verdad? La verdad estaba a 1 metro de él. ¿Dónde está la verdad? Y dice, ¿qué haré yo con Jesús llamado Cristo? ¿Qué hago con él? Porque veo que es inocente, pero ustedes quieren crucificarlo. ¿Y qué hago yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un buen hombre? Él es el Redentor, Señor, Creador, preexistente, victorioso. Las tinieblas no pudieron contra Él. El Rey de Reyes, Creador del universo, sostenedor del universo. ¿Quién es Él? Eterno, que en la plenitud de los tiempos se encarnó en el momento adecuado, vivió, creció, obediencia pasiva y activa,
La salvación que nos entregó nuestro Señor Jesús no fue solamente porque murió en la cruz por nosotros. Fue porque Él vivió toda una vida perfecta. Lo que tú y yo no éramos capaces. Murió, resucitó al tercer día. Fue ascendido a los cielos. Envió a su iglesia el Espíritu Santo. Está sentada a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, donde intercede por nosotros y de donde vendrá por su iglesia. ¿Quién es este? Este Jesús, Señor de la historia, Señor de la creación, Señor de nuestras vidas, Señor de la iglesia, Redentor, el que tiene la última palabra, el que dice: mar, cállate, viento, enmudece. Todo se hace. Tiene la última palabra. Si Él creó todas las cosas, si Él tiene el poder sobre toda la naturaleza, ¿tú crees que Él no está cuidando de tu pequeña vida? Sí, nos está cuidando. Nunca nos dejará. No depende de ti, depende de Él. Gracias a Dios por eso. No está en mis manos, está en las manos de Dios. Esta obra hermosa que Él está haciendo en nuestras vidas, a pesar de todo que vivimos, al final Él se llevará toda la gloria. Tú y yo seremos fortalecidos para su propia gloria. Oremos. Padre, muchas veces